¿Cómo reparar un agujero en la pared? Arreglar un agujero muy pequeño en la pared. Compra masilla y una espátula pequeña si piensas reparar un agujero muy pequeño. Los agujeros muy pequeños suelen deberse a las perforaciones por el uso de clavos y tornillos. Y se pueden reparar rápida y fácilmente con masilla. Hay una amplia variedad de masillas en el mercado. Normalmente es aconsejable comprar masilla que no encoja para evitar que quede espacio entre la pared y el compuesto de relleno. Las pequeñas grietas entre las molduras y la pared o el techo se pueden rellenar con masilla para juntas. Pero probablemente sea más fácil utilizar pintura selladora. Un producto que podrás encontrar en cualquier tienda de bricolaje. Simplemente aplica una gota de pintura selladora a lo largo de la grieta y alísala con cuidado utilizando un dedo humedecido. Extiende una pequeña cantidad de masilla sobre el agujero con la espátula. No apliques demasiada masilla sobre la espátula, aunque dependerá del tamaño del agujero. Por lo general solo es necesario utilizar una cantidad de masilla del tamaño de una canica. Alisa la masilla con la espátula. El objetivo es lograr que la unión entre la pared y el hueco rellenado resulte lo más continua posible. Utilizando un trapo húmedo, limpia cualquier resto de masilla que haya podido quedar sobre la pared. Alrededor del agujero. Si el relleno de masilla ha quedado irregular, puedes empezar de nuevo con un poco más de masilla en la espátula. Deja que la masilla se seque y, después, pinta la zona rellenada si es necesario. A veces, si el agujero es muy pequeño y el color de la pared suficientemente claro, no es necesario retocar la pintura. Arreglar un agujero del tamaño de una pelota de golf en la pared. Compra y reúne todas las herramientas y los materiales necesarios para tapar un agujero del tamaño de una pelota de golf. Necesitarás un parche o cinta para placas de yeso, una pequeña cantidad de masilla para juntas, una llana y papel de lija de grano 120. Coloca un parche o una cinta para placas de yeso sobre el agujero. Un trozo de cinta para placas de yeso impregnada en agua es más barato. Pero los parches se adhieren mejor. Son más finos y quedan más lisos. Los parches para placas de yeso se venden en distintos tamaños. Y podrás encontrarlos en cualquier tienda de bricolaje. Estos parches se fabrican específicamente para tapar agujeros, por lo que se pegan a la pared creando una buena superficie que se puede cubrir fácilmente con masilla para juntas. Los agujeros del tamaño de una pelota de golf también se pueden tapar con un tapón que se ajuste bien o con cinta adhesiva. Cualquier bulto o arruga que aparezca en el parche se puede aplanar con masilla para juntas. Aplica masilla para juntas sobre el parche. Utiliza la llana para aplicarla en la pared y alisarla. La masilla suele venir en una caja rectangular pequeña de unos 10 de octubre 30,5 centímetros. 4 de octubre de 12 pulgadas. Si piensas trabajar con placas de yeso con frecuencia en el futuro, puede ser buena idea comprar una de estas cajas. Si solo piensas hacer una reparación puntual, no malgastes el dinero. Deja que la masilla se seque. Esto llevará, como mínimo, 24 horas. Una vez que esté seca, líjala hasta que no veas ninguna diferencia de nivel entre el parche y la pared. Pinta el parche del mismo color que el resto de la pared. Asegúrate de eliminar todo el polvo que se haya formado en la zona lijada antes de pintar. Si el parche es pequeño, no tendrás que pintarlo, aunque es aconsejable hacerlo para añadir una capa más dura a la zona reparada. Arreglar un agujero grande en una pared de yeso. Compra y reúne todos los materiales necesarios.
Para arreglar un agujero grande en una pared de estuco, necesitarás un trozo de placa de yeso, cinta para juntas, compuesto para juntas, una llana, papel de lija, una sierra para placas de yeso y un cúter. Encontrarás todos estos artículos en la mayoría de las tiendas grandes de bricolaje. Dado que es probable que solo necesites un trozo de placa de yeso de unos cuantos pies cuadrados. Averigua en tu casa o en la de algún amigo hay algún trozo suelto para no tener que comprar una placa de yeso entero en una tienda de bricolaje. En cualquier caso, asegúrate de que el trozo de placa de yeso que utilices sea del mismo grosor que la placa de yeso de la pared que vayas a reparar. Corta la zona dañada de la placa de yeso. Para arreglar un agujero grande, tendrás que cortar un trozo de pared a cada lado del agujero. De esta forma, podrás acoplar un nuevo trozo de placa de yeso. Corta a lo largo del contorno dañado del agujero con una sierra para placas de yeso y elimina los trozos que sobren. Después, haz un corte con un cúter en el centro del travesaño. De esta forma, podrás unir el nuevo trozo de placa de yeso al travesaño. Corta otro trozo de placa de yeso del tamaño del agujero que hayas hecho. Esto puede requerir algo de tiempo si la forma del agujero es extraña. Atornilla el trozo al travesaño por ambos lados, colocando un tornillo cada 15 centímetros. 6 pulgadas, aproximadamente. Utiliza el cúter para hacer pequeños reajustes y acoplar el trozo de placa al tamaño del agujero. La sierra para placas de yeso es mejor para hacer cortes menos precisos. Aplica una capa fina de compuesto para juntas en la unión que hay entre el hueco y la pared. Esta capa de compuesto creará una superficie sobre la que podrás pegar la cinta para juntas. Coloca la cinta para placas de yeso sobre todo el contorno del agujero. Debes presionar la cinta para alisarla totalmente sobre la masilla y raspar el exceso de masilla con la espátula o la llana. La cinta para placas de yeso se vende seca, pero hay que remojarla en agua antes de pegarla en la pared. La cinta puede ser de cualquier longitud, y cuando se peguen dos trozos juntos, deben solaparse unos 2,5 centímetros. 1 pulgada. Aplica masilla o compuesto para juntas formando una línea recta a lo largo de la cinta utilizada. Puedes dejar que se seque o aplicar una segunda capa inmediatamente para cubrir la cinta. Deja que se seque toda la noche. Una vez la masilla esté totalmente seca, puedes aplicar una tercera capa si crees que hay zonas rugosas o irregulares. Pasa un papel de lija o una esponja de lija de grano 120. Lija la masilla hasta que la superficie del relleno esté lisa y uniforme. Intenta imitar la textura de la pared si es necesario. Al rellenar o tapar agujeros, uno de los principales problemas está en conseguir una textura igual a la de la pared. La textura puede ser difícil de imitar, ya que se suele conseguir con un compresor. Puedes hacer el apaño utilizando una brocha de cerdas duras para darle textura al hueco rellenado. Mojando la brocha en yeso y pasándola después sobre el hueco rellenado ya seco. Si es necesario, una vez que se asiente un poco el yeso añadido, puedes pasar la pala o la llana por encima para alisar las zonas que sobresalgan. Prepara y pinta la superficie del hueco reparado para que no desentone con el resto de la pared. En el caso de las zonas grandes, como las paredes enteras de placa de yeso y las habitaciones, es aconsejable preparar muy bien la superficie para conseguir un resultado duradero y uniforme. Preparar bien la superficie, además, te ayudará a ahorrar dinero en el acabado de pintura. Arreglar un agujero grande en una pared de listones y yeso
Compra y reúne todos los materiales. Para arreglar una pared de listones y yeso necesitarás un compuesto para rellenar superficies de yeso, una llana o una pala grande y papel de lija. Elimina los trozos sueltos de yeso. Tendrás que eliminar todas las zonas afectadas, asegurándote de no extender los daños. Elimina con cuidado cualquier trozo de yeso suelto o agrietado, hasta que el material que quede alrededor de la zona dañada sea seguro. Atornilla cualquier listón suelto a los travesaños que haya debajo. Debes utilizar tornillos para placas de yeso. Pero si el listón está quebrado, añade arandelas anchas y finas cuando lo estés atornillando. Si alguno de los listones está tan dañado que no puede sostener el yeso, tendrás que reemplazarlo. Aplica el compuesto de relleno de yeso en el agujero. Esta es la capa de base, por lo que la superficie del relleno debe quedar ligeramente por debajo de la pared. Y no tiene por qué ser lisa. Deja que esta capa se seque un poco, hasta que la superficie resulte ligeramente firme, pero no dura. La consistencia de esta capa de relleno de yeso debe recordar a la de la crema de maní. Aplica una segunda capa con la llana. Esta capa debe quedar adherida a la primera. Pero el objetivo ahora es conseguir que la superficie quede lisa y nivelada con la pared. Esta capa de compuesto para relleno debe ser ligeramente más fina que la anterior. De esta forma, podrás alisar la superficie con mayor facilidad. Utilizando la llana, deja que el compuesto se seque totalmente. Lija la superficie con papel de lija de grano 120 si no consigues un acabado suficientemente liso. Utilizando la llana. Conseguir una superficie totalmente lisa con la llana requiere mucha práctica. Así que no te desanimes si necesitas usar la lija en tu primer intento. Imita la textura de la pared. Si es que es de acabado con textura. Conseguir la misma textura de la pared puede ser muy difícil, ya que este tipo de acabados se suele realizar con un compresor de pintura. Para darle textura a la superficie, moja una brocha de cerdas duras en yeso y pásala sobre el compuesto de relleno seco. Si es necesario, una vez que el yeso se asiente un poco, pasa la llana para alisar las zonas que sobresalgan. Prepara y pinta la superficie del hueco reparado. Utiliza siempre una buena pintura de base para preparar las paredes de yeso, ya que servirá como capa protectora y no tendrás que gastar dinero en el acabado de pintura.